Bueno, vamos a hablar sobre los elementos típicos. Bueno, los elementos típicos, aquí estoy haciendo una proyección. Los elementos típicos se derivan del principio de legalidad. Se establece que el legislador tendrá que determinar de manera clara y precisa cuáles son cada uno de los componentes típicos de cada tipo penal. Y eso tiene que ver con el principio de legalidad. No hay responsabilidad penal sin tipicidad y sin el principio de legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces los tipos penales tienen que ser claros, tienen que ser precisos y la manera como se evalúa esa precisión y esa claridad son a través de los elementos típicos. Entonces vamos a comenzar por el primer elemento típico, los sujetos. Hay sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que realiza la acción penal. Es la persona que realiza el tipo penal y es el que realiza ya sea el verbo rector o consigue su resultado. Entonces, en el caso del homicidio, si alguien mata a otro, pues el sujeto activo es el que realizó el acto de matar. El del hurto, el de la estafa, es quien realiza el delito, el que realiza el verbo rector o el que consigue su resultado. Puede haber sujeto activo indeterminado o sujeto activo determinado. Es decir, el tipo penal te puede exigir una calidad especial para que la persona sea sujeto activo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, del peculado, para que pueda ser el delito de peculado, se requiere que sea servidor público. Si no es servidor público, no habría peculado y sería otro delito. En el caso, por ejemplo, del aborto, si no hay nasciturus, pues no podría existir, digamos, el delito de aborto. Ahora, necesariamente tiene que recaer en una mujer y la mujer puede o no puede actuar dentro del delito de peculado, perdón, de aborto. Entonces, si la mujer participa, se trata de un aborto, pero si no participa, se trata de un aborto no consentido. Entonces, miren la importancia que tiene el sujeto activo, pues si no reúne las calidades exigidas en el tipo, no podríamos iniciar, digamos, una acción penal con ese delito respectivamente. También el sujeto pasivo es aquel sobre el cual recae la conducta, es el titular del bien jurídico tutelado. Entonces, en el hurto es el propietario de la cosa. En el homicidio es la persona que murió. En el acceso carnal es la persona que es violada. Y ahí hay una diferencia entre sujeto pasivo y víctima. Aquí tenemos la víctima. Y entonces las víctimas son las personas que tienen derecho a ser indemnizadas, pero no son el titular del sujeto, no son el titular del objeto, digamos, sobre el cual recayó el delito. Entonces, estamos hablando de que el sujeto pasivo en un hurto es el dueño de la cosa y las víctimas son las que tienen derecho a ser indemnizadas. Por ejemplo, si alguien hurta un taxi y el taxi le pertenece a un señor diferente al conductor, el sujeto pasivo es el dueño del taxi y la víctima sería el conductor que ha sido afectado en su trabajo. Entonces, ahí está el tema de los sujetos activos y los sujetos pasivos. Hay determinado e indeterminado. Y puede existir tipos penales que planteen varias personas para que puedan realizarse el delito. Por ejemplo, el concierto para delinquir se requiere de más de una persona para que se pueda concertar. Igualmente, el delito de rebelión requiere de varias personas para que se pueda realizar el delito de rebelión. Tenemos también delitos que se pueden realizar por varias personas o sencillamente por una persona. El homicidio, el hurto, la estafa, son delitos que nada más requieren de una sola persona para que se realice, pero hay otras que necesariamente requieren de otras personas para que pueda configurarse. Porque en vez de decir el que matare, dice los que
mediante el uso de las armas traten de suprimir total o parcialmente el régimen constitucional y legal vigente. Ese es el delito de rebelión que requiere los que. Entonces, ahí, digamos, está una de las diferencias en el tema de los sujetos. Sujetos activos, ahí viene el tema de los niños, los indígenas y las personas jurídicas. Los niños son responsables a partir de los 14 años y no se les aplica, digamos, el Código de Procedimiento Penal ni el Código Penal en rajatabla, sino que se les aplica el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Solo que tenemos que tener en cuenta los delitos que están en el Código Penal y se les aplica, digamos, los procedimientos establecidos en el Código de la Infancia y la Adolescencia. A partir de los 14 años hasta los 18 años se consideran menores de edad y menores que no podría aplicarse el Código Penal, sino el Código de la Infancia y la Adolescencia. En el caso de los indígenas también son responsables de acuerdo a dónde hayan realizado la conducta, si es en un resguardo indígena o es por fuera del resguardo indígena, ahí ellos tienen, digamos, una jurisdicción especial y fuera de eso tienen un fuero como indígenas que los cobija esa jurisdicción especial indígena. En el tema de que si lo cometen por fuera del resguardo, ya ahí vendría, digamos, la situación en la cual tendríamos que analizar si hay inimputabilidad o no hay inimputabilidad por diversidad sociocultural. Y en ese orden de ideas tendríamos que analizar si los tratamos como imputables o como inimputables de acuerdo con el delito realizado y de acuerdo con las circunstancias que rodean el caso particular. En el tema de las personas jurídicas, en Colombia todavía no se ha establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ha establecido que dentro de una investigación, si las personas jurídicas son utilizadas total o parcialmente para la comisión de delitos, es posible que el juez de conocimiento, el juez de control de garantías, decrete como medida cautelar el cierre de todos los establecimientos y la suspensión de la persona jurídica. Entonces es como una medida cautelar que toma el juez dentro de un proceso seguido en contra de las personas naturales. En todo caso, ya se ha venido planteando la responsabilidad de las personas jurídicas en otras legislaciones en las cuales se ha venido, digamos, proponiendo que es necesario que dada la cantidad de situaciones que se pueden presentar a través de las empresas y las relaciones comerciales de las empresas, se pueden realizar delitos y esas empresas pueden servir como un escondite para empresas criminales o delincuentes que se aprovechan de las estructuras empresariales para cometer, digamos, sus delitos y, digamos, favorecerse con los réditos de esos delitos. Especialmente está el tema del lavado de activos, donde en efecto las personas jurídicas son utilizadas como una fachada para esconder, digamos, la forma como se están lavando los dineros provenientes de delitos. Tenemos los objetos. Existe el objeto jurídico y el objeto material. El objeto jurídico es el mismo bien jurídico. Entonces, el objeto jurídico implica que no hay delito sin lesión y en ese orden de ideas se requiere, como lo dice el artículo de la antijuricidad, se requiere lesión o puesta en peligro efectivo del bien jurídico. Entonces, todo delito debe, digamos, tener un bien jurídico tutelado y debe estar establecido para poder determinar si se afectó o no se afectó ese bien jurídico. ¿Dónde encontramos los bienes jurídicos dentro del Código Penal? Todos los delitos están clasificados de acuerdo a un bien jurídico. Entonces dicen delitos contra la vida y la integridad, eh, digamos, contra la vida y la integridad física. Entonces ahí estamos con los homicidios, homicidio culposo, homicidio doloso, homicidio preterintencional, el feminicidio, y nos encontramos también con las lesiones personales, culposas o dolosas, y ahí se encuentran todos agrupados de acuerdo al bien jurídico de
la vida y la integridad. Si vamos a hablar de delitos sexuales, el bien jurídico es la formación sexual y la libertad sexual. Entonces ahí vamos a encontrar precisamente los accesos carnales, los actos diversos de los accesos carnales, el proxenetismo, el turismo sexual. Entonces todo está agrupado de acuerdo con los bienes jurídicos, porque se requiere en efecto que en cada delito se afecte o se ponga en peligro un bien jurídico y en cada capítulo donde están todos los delitos están agrupados de acuerdo con un bien jurídico. El objeto material se encuentra en la redacción del tipo penal y es sobre el cual recae la conducta. Entonces puede ser personal, real o fenomenológico. Es decir, que la conducta punible puede recaer sobre un bien, un objeto material personal, es decir, una persona. En el caso del homicidio, en el caso del acceso carnal, recaen sobre personas. Cuando estamos hablando ya, por ejemplo, del hurto, de la estafa, de, digamos, de la extorsión, estamos hablando de que la conducta recae sobre un objeto. El que hurta toma es un bien mueble ajeno. Ese es un derecho real que es afectado por la conducta punible. Entonces, cuando no es ni personal ni es real, sino que se refiere a ciertos fenómenos o creaciones humanas, como por ejemplo la fe pública, cuando estamos hablando de falsedad en documento público. Entonces, recae sí sobre un documento, pero es que el tema es público y es creado precisamente por la teoría jurídica. Entonces, cuando cae sobre un contrato, cuando cae sobre el medio ambiente, cuando cae sobre la administración de justicia o la administración pública, son objetos materiales fenomenológicos, que no son ni personal ni real. Entonces, esa es la diferencia entre los objetos jurídicos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de, de una estafa, la estafa recae sobre un objeto que se le quita al estafado por un engaño. Entonces, ¿sobre qué recae la conducta? Sobre el objeto, sobre el provecho ilícito que es un objeto, y en el caso de la estafa, el objeto jurídico es el patrimonio económico. Listo, verbos. Hay un verbo rector, un verbo complementario. Entonces, el verbo rector es el núcleo de la conducta prohibida. El verbo complementario complementa la descripción típica, pero no es el núcleo de la conducta prohibida. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el que matare a otro, el matar es el verbo rector, ¿sí? Es el centro de la conducta punible prohibida. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos en el feminicidio, el que matare a una mujer por el hecho de ser mujer o por tener algún tema de género, y que concurran las siguientes circunstancias. Entonces, aquí viene la situación. ¿Cuál es el verbo rector? Sigue siendo el que matar, ¿sí? Y digamos el resto de verbos rectores, perdón, el resto de verbos que pueden presentarse serían complementarios, pero aquí el verbo rector sigue siendo matar. Eh, hay tipos penales que pueden tener más de un verbo rector. Pueden tener dos verbos rectores o pueden tener hasta 10 verbos rectores. Uno de esos ejemplos es el lavado de activos, que tiene muchísimos verbos rectores y muchísimas conductas. En el caso digamos, de la extorsión, digamos, coaccionar. Ese es el núcleo del verbo, ¿cómo es? Es el verbo rector, es coaccionar, es el núcleo de la conducta prohibida. Entonces, hay que saber diferenciar cuando existen varios tipos penales y ahí viene el tema si es o es y. Es decir, hay veces que se requiere
que los dos verbos confluyan. Por ejemplo, falsedad en documento privado se requiere que confluya la falsedad, pero a su vez que el documento falso sea utilizado. Entonces, ahí están, digamos, el tema de los verbos rectores, los verbos complementarios. Pueden ser varios verbos rectores, varios verbos complementarios. Aquí el tema es cuál es el centro de la conducta prohibida. Y hay que, digamos, determinarlo a través de, en el tipo penal, determinar cuál es el verbo rector en cada uno de los tipos penales. Esto, circunstancias. Las circunstancias se pueden, son complementaciones del verbo, perdón, de la conducta punible y pueden ser, de acuerdo a su contenido, pueden ser de tiempo, modo y lugar. Pueden referirse a que el delito tiene que realizarse en determinado tiempo, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito. Se establece que dentro de los 5 años posteriores, durante el momento en que el servidor público y después de 5 años de desvincularse, tenga un incremento patrimonial no justificado. Ahí hay una circunstancia de tiempo. Circunstancia de modo, cuando se hace un delito de un modo particular. Y aquí viene, digamos, temas como, por ejemplo, sedicia, eh, cuando se realiza con determinados, por ejemplo, en el caso de las lesiones con ácido, eso es una circunstancia de modo. De lugar, el abandono es agravado cuando ese abandono de una persona minusválida, una persona de la tercera edad o de un niño o de un bebé se realiza en lugares despoblados y deshabitados. Entonces, ¿por qué? Porque hay mayor propensión a que pueda surgir un daño en ese sentido. Entonces, ahí están, digamos, circunstancias de acuerdo con sus contenidos, tiempo, modo, lugar, pero también hay circunstancias de acuerdo con su efecto. Y su efecto puede ser agravante o atenuante. Entonces puede haber una circunstancia de agravación, como por ejemplo, el feminicidio como tal es una circunstancia de agravación del homicidio. O haber matado a su padre, a su madre o algún familiar eh, dentro del núcleo o que haga parte del núcleo familiar. Entonces ahí viene el tema del agravante. Atenuantes, por ejemplo, un homicidio en ira e intenso dolor es un atenuante, se baja la pena. Si es una tentativa y no es un homicidio, la tentativa es un atenuante del homicidio, entonces se baja la pena. Hay circunstancias de acuerdo con su ubicación que pueden ser genéricas, específicas o expresas. Las expresas son las que tienen el mismo tipo penal y pueden ser circunstancias de tiempo, modo, lugar, de agravación o de atenuación, pero las tiene el mismo tipo penal. Las específicas son aquellas que no se encuentran en el mismo tipo penal, pero están en el mismo capítulo donde se encuentra el tipo penal. Y dice por regla general, estas circunstancias de agravación se aplicarán a los delitos que se encuentren en este capítulo, como ocurre en las circunstancias de agravación en los delitos sexuales, que están al final y que se aplican a todos los delitos sexuales. Y hay circunstancias genéricas que se encuentran en la parte genérica la parte general del código penal. Por ejemplo, la ira intenso dolor es en efecto una circunstancia de atenuación genérica. ¿Por qué? Porque está en la parte general del código penal y se le aplica a todos los tipos penales siempre y cuando la lógica lo permita. Entonces, por ejemplo, hay otra circunstancia genérica, que es en realizar el delito en circunstancias de extrema pobreza. Eso se aplica para todos
los tipos penales y se encuentra en la parte general del código. Eh, la conducta puede realizarse por acción o por omisión. Hay tipos de omisión propia y hay tipos de omisión impropia. La omisión propia son aquellos delitos que están redactados en forma de omisión, como por ejemplo la omisión de socorro. El que omita auxiliar a una persona cuya salud o vida se encuentra en riesgo. Ahí estamos hablando de una, digamos, de un tipo penal de omisión. Está redactado en forma de omisión. El que omita reportar operaciones sospechosas en el tema del lavado de activos. Eso es un tipo de omisión propia porque está redactado en forma de omisión. Cuando estamos hablando de comisión por omisión, que es la omisión impropia, es en aquellos delitos de acción que se pueden realizar por omisión. Por ejemplo, un homicidio se puede realizar por una omisión. Sí, sí, se puede realizar por una omisión. Alguien que no alimenta a un bebé o a un minusválido, pues se va a morir el bebé y el minusválido si no lo alimenta. Entonces, sí se pueden realizar, de acuerdo con la lógica, sí se pueden realizar delitos de acción a través de una omisión. Entonces, cuando estamos hablando de que el delito está redactado en forma de omisión, estamos ante una omisión propia. Cuando estamos frente a un delito como el homicidio que requiere una acción, pero que también se puede realizar por omisión, estamos hablando de comisión por omisión o omisión impropia. Las modalidades de la conducta. Las modalidades de la conducta, de acuerdo con el Código Penal, son el dolo, la preterintención y la culpa. El dolo implica intención de realizar la conducta. La preterintención es cuando inicio la conducta queriendo algo y se me excede de lo querido. Quise lesionar a una persona y terminé matándolo. Esa sería la preterintención. Y la culpa es cuando no existe ninguna intención, pero sí hay omisión al deber objetivo de cuidado. Es decir, la persona está manejando, no quiere matar a nadie, pero se distrae y se choca y mata a una persona. En ese orden de ideas estamos hablando de una conducta que no es intencional, pero sí hay una distracción, hay una omisión al deber objetivo de cuidado y por esa razón la conducta es culposa. Entonces, estamos frente a esas tres modalidades de la conducta: el dolo, la preterintención y la culpa. La regla general es que todos los delitos son dolosos. La excepción, y eso lo dice el Código Penal, se debe establecer expresamente la preterintención y la culpa. No se asume que todos los delitos sean preterintencionales o culposos, pero sí dolosos. Entonces, la mayor parte de los delitos que no digan nada son dolosos y solamente son preterintencionales y culposos aquellos que lo digan. Por ejemplo, homicidio culposo, homicidio preterintencional. El resto de homicidios se entiende que son dolosos. Hay elementos especiales del tipo. Son elementos descriptivos, normativos y subjetivos. Los descriptivos son digamos, palabras comunes que no requieren mayor explicación. Una silla, una mesa, un árbol, un bosque. Son elementos descriptivos que no requieren mayor, digamos, explicación. Cuando estamos hablando de elementos normativos, estamos hablando de que ya ahí vienen conceptos jurídicos que requieren ser explicados, como por ejemplo un contrato, como por ejemplo bien mueble o bien inmueble, un documento público o un documento privado. ¿Qué se entiende por una resolución? Entonces ya son elementos normativos porque requieren de una explicación normativa. Ahora, pueden haber elementos descriptivos que se convierten en normativos. Sí, por ejemplo, apropiarse y apoderarse. Son elementos inicialmente descriptivos, pero que después la Corte Suprema de Justicia define qué se entiende por apoderarse y qué se entiende por apropiarse. Entonces, apropiarse se entiende actuar como señor y dueño sin tener esas calidades. Entonces, eso ya es un elemento inicialmente descriptivo que se convierte en normativo porque la Corte Suprema de Justicia plantea una definición de eso. Entonces, por ejemplo, el que injustamente, entonces llega a la Corte y
define qué es injustamente y en ese orden de ideas, cuando se define qué es injustamente, deja de ser descriptivo para ser un elemento normativo. En los elementos subjetivos son elementos subjetivos especiales, son intenciones adicionales al dolo, la culpa o la preterintención. Son intenciones que requiere el tipo penal para realizarse. Por ejemplo, en el caso del genocidio con el homicidio, la diferencia entre el genocidio y el homicidio es la intención que tiene el genocida de acabar total o parcialmente con un grupo racial, étnico y religioso. Entonces, se diferencia precisamente por ese elemento no, subjetivo, que es una intención adicional. En el caso, por ejemplo, del hurto, el que se apodere de bien, cosa, mueble ajena con el propósito de beneficiarse así o a un tercero. Entonces, estamos hablando de un propósito adicional al dolo, de apoderarse. Entonces, esos son los elementos subjetivos especiales al dolo y que si no se presentan, pues también la conducta termina siendo atípica. Nexo causal. Siempre se ha planteado que entre la conducta y el resultado debe existir un nexo causal. Y ahí se han planteado, digamos, las diferentes teorías del nexo de causalidad. Se hablaba de la equivalencia de las condiciones. Dice, si toda causa aporta a un resultado, entonces es causa de ese resultado. Entonces, si tú eliminas esa causa y el resultado no se da, entonces no eres causa del resultado. Ese es el inicio, digamos, de todo el tema del nexo de causalidad. Pero el problema con esa teoría es que extiende la causalidad de manera, digamos, infinita. Entonces, no sería solamente el sicario el culpable de la muerte de una persona que mató con dolo, sino también sería responsable la mamá que dio a luz al sicario y si no hubiese dado a luz al sicario, el sicario no hubiese matado a esa persona. Esa situación es imposible, digamos, dentro del derecho penal. Por lo tanto, se sigue la causalidad adecuada y la causalidad adecuada es buscar los criterios necesarios para decir cuál es la verdadera causa de un resultado. Pero como es tan abstracta, entonces se ha planteado que tampoco podría ser, digamos, la teoría más acertada para, digamos, establecer el nexo de causalidad entre una conducta y el resultado. Por lo tanto, digamos, en el derecho penal se ha avanzado al tema de la imputación objetiva y la imputación objetiva requiere, por una parte, la infracción al deber objetivo de cuidado y la concreción de esa infracción al deber objetivo de cuidado en el resultado. Se habla precisamente del incremento de riesgo y de la concreción de riesgo en el resultado. Esa sería, digamos, la estructura de la imputación objetiva. Entonces, en la imputación objetiva se busca establecer si la conducta infringió o creó un riesgo jurídicamente desaprobado y si ese riesgo jurídicamente desaprobado se concretó en efecto en el resultado. Entonces, por ejemplo, va un médico, atiende a un paciente, se muere el paciente y se determina que el paciente tenía una patología que no lo salvaba a nadie. Entonces estamos hablando de que el médico primero actuó bien, no creó un riesgo jurídicamente desaprobado y a su vez eh, eh, la persona murió fue por una patología que era propia de él y que no lo podía salvar a nadie. Entonces no hay forma de imputarle al médico la responsabilidad en ese caso. Aún si se hubiese equivocado el médico, la razón de la muerte del paciente no es la actuación médica, sino la patología que tenía el paciente. Entonces, esa es en grandes aspectos lo que implica, digamos, la imputación objetiva como forma de explicación del nexo causal en el tipo penal. El resultado como último elemento típico. Se pretende un resultado jurídico y un resultado fáctico. El resultado jurídico es la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos. Entonces, hay que demostrar en todo delito
que se ha lesionado o puesto en peligro efectivo el bien jurídico. Entonces, si estamos hablando de un concierto para delinquir, ahí no hay lesión, pero sí hay puesta en peligro de bienes jurídicos cuando varias personas se están concertando para realizar un delito, como por ejemplo poner una bomba en un centro comercial. Entonces, no hay lesión, pero sí hay puesta en peligro efectivo de los bienes jurídicos. El resultado fáctico. El resultado fáctico es el solicitado en el tipo penal. Hay tipos penales que no requieren resultados sino son de mera conducta. Entonces, un tipo de resultado es el homicidio, que requiere como resultado la muerte de alguien. Pero hay otros tipos de mera conducta, que es el que acepte promesa remuneratoria a cambio de realizar una función o una acción contraria a sus funciones. Ese es el caso de, por ejemplo, del cohecho. Nada más con aceptar sin realizar el hecho contrario a las funciones, ya se configura el delito. Entonces no exige un resultado, no exige que el funcionario realice algo en contra de sus funciones, sencillamente que acepte. Y esos son tipos de mera conducta y no de resultado. Entonces, cuando estamos hablando de resultado, hay un resultado jurídico y hay un resultado fáctico. El resultado fáctico no lo tienen todos los tipos penales porque hay tipos penales de mera conducta que no requieren el resultado, pero el resultado jurídico siempre se requiere. Entonces, bueno, ahí están todos los elementos típicos y los elementos básicos de todo tipo penal. De tal forma que si el tipo penal le hace falta o digamos, se hace el análisis de tipicidad y hace falta alguno de esos componentes, la conducta no puede ser tipificada o no puede haber adecuación típica.